te pierdas y sigue el GPS donde los negocios y la tecnología se unen para marcar tu ruta. Historias, datos, actualidad y conversación que te orientan en la ruta de la tecnología y negocios para que tomes la ruta correcta. GPS. Encontrémonos todos los lunes a las 13:30 horas. No te pierdas. Con Nassif Segovia, director de la Escuela de Negocios de UNIAC. Ok, buenas tardes a todos y todas nuestros auditores de Radio UNIAC. Bienvenidos a un nuevo programa GPS, el espacio donde los negocios y la tecnología se unen para entender los cambios que están redefiniendo las organizaciones y la forma en que trabajamos, innovamos y generamos valor. Soy Nassif Segovia y los invito a acompañarnos en una nueva conversación con quienes están impulsando las ideas y transformaciones que marcarán el futuro del trabajo y de las organizaciones. Antes de presentar a una invitada especial que tenemos, quiero contarles que pasamos más de un tercio de nuestra vida adulta trabajando. Se estima que son cerca de 77.000 a 90.000 horas, que compartimos con colegas, con jefaturas, con equipos. Es un cálculo simple, es 40 horas semanales multiplicado por 48 semanas al año, y eso multiplicado por 40 años, y eso nos da 76.800 y fracción. Por eso lo aproximamos a 67. Y por lo tanto, es un periodo importante de horas que nosotros trabajamos con estos equipos, y mientras algunas organizaciones consiguen que las personas se sientan valoradas, comprometidas y orgullosas de pertenecer, hay otras empresas también que no lo hacen tan bien y tienen problemas con rotación, con autoestima laboral, con motivaciones y la experiencia cotidiana de sus colaboradores. En ese contexto, con mayor frecuencia escuchamos hablar de Great Place to Work o un buen lugar para trabajar. Pero, ¿qué realmente hay detrás de esta marca que se está transformando o que es referente a nivel internacional? Para conversar de eso, nos acompaña Beatriz Amunátegui, gerente de desarrollo de nuevos negocios de Great Place to Work Chile, quien durante más de 11 años ha trabajado junto a organizaciones, ayudándola a construir ambientes laborales donde las personas puedan desarrollarse y sacar lo mejor de sí. Muy bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí porque este tema me alucina, me encanta y porque creo fervientemente del aporte que nosotros hacemos como organización a la sociedad. Perfecto. Bueno, arranquemos. Tenemos 30 minutos donde vamos a sacarle el jugo a Beatriz y entender mejor qué significa. Y para quienes nunca nos han escuchado hablar de Great Place to Work, ¿cómo lo explicaría en palabras simples? Bueno, Great Place to Work como organización es una empresa que está en Chile desde el año 2001, pero que comenzó su vida desde los años 80 en Estados Unidos. Y creo que es necesario entender un poquito la historia, muy corta porque sé que tenemos poco rato, pero creo que es importante saber cómo fue que nació. En esos entonces, en Estados Unidos, había un periodista, ustedes saben muy bien cómo funcionan los periodistas, que tenía a cargo reportear básicamente algunos aspectos de las organizaciones. Y lo que titula casi siempre son cosas negativas. Por lo tanto, este periodista, que se llama, porque actualmente está vivo, Robert Levery, estaba bastante molesto por el actuar de algunas organizaciones, porque siempre le tocaba reportear huelgas, maltratos, juicios, etcétera. Y un buen día dijo, yo tengo que alertarle a la humanidad donde no hay que trabajar. Y escribió un libro que se llama Los peores lugares para trabajar en Estados Unidos. Y cada vez que cuento esto, todo el mundo se ríe. Por supuesto, nunca se publicó. Y lo que logró fue que en algún momento una editora amiga de él le dijo, mira Robert, yo entiendo tu propósito, es más, lo encuentro bueno, pero la vía con lo que lo estás haciendo es pésima. Entonces, ¿por qué no editas y escribes un libro que se llame Los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos? Y él dice, me encantaría, pero no tengo datos. Y ahí parte algo que es muy relevante para nosotros, que es la investigación. Él se asocia o vende este proyecto a grandes universidades y comienzan con un equipo metodológico a recorrer Estados Unidos y durante 2 años lo único que hicieron fue levantar información. Básicamente para saber lo que a las personas les importaba dentro de su lugar de trabajo. Por supuesto, con todo lo que él había
observaba antes, creía que lo que más iba a salir relevante eran las remuneraciones, obvio, los beneficios, obvio, y por qué no decir la infraestructura, pero se equivocó. Y ahí es donde aparece algo súper interesante. Lo que él descubrió, y que es lo que hemos venido investigando hasta la fecha de hoy, es que un gran lugar para trabajar se define básicamente por lo que las personas consideran respecto a 3 relaciones. La relación más relevante es la relación que tiene cada uno de nosotros con nuestros líderes. La segunda es la relación que cada uno de nosotros tiene con sus equipos. Y lo tercero es la relación de orgullo que tenemos con nuestro trabajo. Esos son los 3 elementos más relevantes para definir que una organización es o no es un gran lugar para trabajar. Entiendo. Entonces es un lugar donde las personas confían en sus líderes, disfrutan con quien hacen su trabajo y sienten muy orgulloso lo que hacen. Claro. Identifican los lugares donde uno puede trabajar, digamos, con las mejores condiciones posibles. Exacto. Interesante. Tengo entendido que está cerca en 177 países a nivel mundial. Así Sí. que siendo 195 el total de países reconocidos, o sea, tiene una cobertura cerca del 87-88%. Por lo Sí. tanto, por eso que digo que cada vez se va haciendo más conocida en ese concepto. Oye, muchas personas confunden 3 elementos importantes que hay cuando uno ya conoce un poco más el modelo, escucha la palabra Great Place to Work, que es el modelo, la certificación y el ranking. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos? Sí. El modelo de Great Place to Work es un poco lo que yo acabo de decir, que es cómo La nosotros metodología. comprendemos que funcionan las personas dentro de las organizaciones. Tú partiste esta entrevista con algo muy importante. Estamos tanto rato en nuestro mundo laboral que lo que ocurre ahí determina no solamente nuestro mundo laboral, sino que también nuestro mundo personal. Todos sabemos que cuando tenemos un mal día en el trabajo, muchas veces llegamos a la casa pésimo. Y esos efectos los reciben nuestros hijos, nuestras parejas, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es el modelo, que es cómo nosotros comprendemos que funciona el ser humano dentro de su mundo organizacional. Ahora bien, como para seguir un poco la ilusión que tenía Robert Leverin, efectivamente se empezaron a publicar cuáles eran los excelentes lugares para trabajar dentro de cada país en los que estamos. Estamos instalados en 70 países, pero estamos midiendo a 170 países. Entiendo. ¿Ya? Y en todos los lugares se usa exactamente el mismo instrumento para poder hacer las investigaciones que necesitamos hacer, porque como el mundo cambia, hay que ir viendo qué cosas van evolucionando, y efectivamente han ido evolucionando, le hemos ido agregando elementos al modelo. Sin embargo, lo más crucial son estas 3 relaciones. Ahora, esos rankings nacionales es para ver qué organizaciones son referentes en sus propios países. Y para eso existen 3 listas. Perfecto. La lista de los mejores lugares para trabajar, vamos a hablar de Chile, en Chile. La lista de los mejores lugares para trabajar para mujeres en Chile, que no me encanta que se llame para mujeres porque en estricto rigor habla de la equidad de género, que es bastante más amplio que ser la lista de las mujeres. Entiendo. Y otra que es la lista de gestión sostenible, es decir, cómo cada organización prepara a su cultura para ser referente en estos 3 aspectos. Si bien es cierto, ser referente no pueden ser muchas organizaciones, hay muchas otras organizaciones que igual cumplen con las condiciones, aun cuando no son referentes. Y esas son las certificadas. Entiendo. Nosotros cuando certificamos a una organización le decimos, ustedes cumplen con las condiciones, por lo tanto, son un Great Place to Work. Y una vez al año invitamos a todas las empresas certificadas para ver cuáles son los referentes nacionales. Esas son las diferencias entre el modelo, que es la explicación, el ranking, que son los referentes nacionales, y la certificación, que es, vale decir, una especie de ISO. Perfecto. Solo que esta ISO tiene la gracia de que no lo da un ente exterior, sino que es a raíz de lo que cada uno de los colaboradores de esa organización dice. Por lo tanto, es un premio que se autoasignan ustedes mismos. Notable.
Notable. Oye, ¿qué elementos caracterizan, si se pueden llamar elementos, la organización que es reconocida con esto? Bueno, Elementos, primero, estoy hablando de la confianza, el respeto. sí, ¿No? sí. Tal como yo les decía en un minuto, estas tres relaciones marcan muchísimo. No todas tienen el mismo peso, por decirlo de alguna forma. Ya. La relación con el líder es demasiado relevante. De hecho, hay un dicho que uno dice, uno llega a la empresa por la empresa y se va por el jefe que le toca. Totalmente. Eso no es trivial y no se nos ocurrió en estos siglos, se les ocurrió hace mucho tiempo. La relación con el líder es tan relevante que en cuanto a instrumento de medición se lleva las 3/5 partes de nuestro instrumento de medición para evaluar el diagnóstico. Y lo hemos dividido en 3 pilares muy relevantes. Lo primero es la credibilidad, es decir, la habilidad que tienen los líderes en transmitir una información que sea coherente, que sea creíble, donde ellos muestran competencia y sobre todo integridad. Es muy relevante porque hoy en día nadie sigue a un líder que no cumple esas características. Lo segundo, nosotros lo hemos llamado respeto. Y aquí hay que hacer una diferencia, porque muchas veces las organizaciones me dicen, oye, pero ¿cómo va a estar bajo el respeto si nosotros a nadie le hemos gritado? No. Para Great Place to Work, respeto es la habilidad que tienen los líderes en mostrar un interés genuino en las personas. Entiendo. Yo puedo entender que el líder tiene una posición o un rol diferente, pero en términos a validez de persona es exactamente igual que un colaborador. Y si eso no lo logra transmitir, es difícil que el colaborador, por ejemplo, quiera comenzar a colaborar, dicho sea de paso, a comprometerse, etcétera. Y el último es la habilidad que tiene el líder para gestionar en forma equitativa, que es lo que nosotros hemos llamado imparcialidad. Perfecto. Esos son los 3 elementos del líder, más colaboración, que nosotros hemos llamado a la relación que tiene que ver con los otros, y orgullo a la relación que tiene que ver con el trabajo. Esos son los 5 elementos que debe tener una organización que se jacte de ser un Great Place to Work. Oye, importante el polinomio ahí, ¿ah? Claro, la confianza y todo eso. Oye, ¿es posible ser un Great Place to Work independiente del tamaño o del sector, de la industria? Porque estuve leyendo que este año, y aquí hay varias listas que lo acabas de mencionar, ¿cierto? Pero vi que estaba el banco, lo voy a decir, Itaú, y en segundo lugar estaba Parque del Recuerdo, y tercero estaba Saesa. Entonces vi industrias distintas, pero al mismo tiempo tamaño distinto. El grupo Cosesa es un distribuidor de energía eléctrica, lo conozco, fue cliente mío cuando trabajaba en otra compañía. Entonces, un banco, alguien que vende algo que es complejo de vender, como un parque, ¿ah? Nadie quiere acercarse a la muerte, por lo menos, ¿ah? Yo todavía no me quiero acercar, y por lo tanto me imagino que vender un producto no deseado, como es algo en esa línea de ese producto, y tienen estos rankings, tengan estas posiciones, ¿se puede entonces, independientemente del tamaño del rubro? Sí, me encanta tu pregunta porque hay muchos juicios asociados al respecto. Lo que hemos descubierto es que para hacer un Great Place to Work solo se necesita que se den los elementos que acabo de mencionar. Perfecto. Y esto se puede dar en organizaciones de diferente industria, de diferente tamaño, incluso con o sin fines de lucro. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de un Great Place to Work en gendarmería. Wow. Que uno podría decir, pero esto es una locura. No es una locura, para nada. Y aquí yo quiero puntualizar algo que a mí en lo personal me parece maravilloso, que hay algunas industrias o hay algunos como clientes que son más vulnerables que otros. Un poquito antes de la entrevista estábamos hablando de esto. Y hay 2 rubros que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, el de la educación, que es donde ustedes están. Y por ejemplo, el de la salud, donde ambos beneficiarios de esos servicios están en una situación muy vulnerable y depende mucho de lo que pase con ellos, claro. Dependiendo de cómo son tratados por de alguna forma. Voy a ir a la educación, que es lo que nos convoca hoy día. Para que un alumno realmente aprenda y aprenda bien, la experiencia que tiene en relación a sus profesores, a sus guías, es crítica. Uh-huh. Si ese profesor o guía, que es colaborador de la universidad, lo está pasando mal, siente que no es valorado,
no entiende para dónde va la micro, como decimos en Chile, o no está tan comprometido con el propósito que tiene UNIAC, es poco probable que le transmita esa pasión, ese orgullo, esa dedicación a ese alumno. Entonces, fíjense lo potente que puede ser que las universidades no sean un Great Place to Work. O sea, no puede ser un Great Place to Learn, finalmente. Entonces, tiene mucho impacto social lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido puede ser cualquier industria. Perfecto. Claro. Y cualquier tamaño de industria. Cualquier tamaño, claro. Claro, podría ser cualquier tamaño. Claro, entonces lo que cambia son las prácticas de cada organización que implementa para generar, pero podría ser cualquier organización. Hablando de organización, son empresas, ONG, hospitales, colegios, institutos. Claro, por eso siempre hablamos de organizaciones. Oye, ¿qué le diría entonces? Esta pregunta me gusta porque aquí hay un mito. Cuando hay una cosa que está demasiado indexada cuando uno habla de el mejor lugar para trabajar. Lo primero que uno le da todo el peso teórico es las lucas, los beneficios más elegantes son los beneficios económicos. ¿Depende solamente de eso? No. Ya. Eso es lo que nuestra... No, categoricísimo. No depende solo de eso. Lo que es importante con respecto a las remuneraciones, primero que nada, es que sean justas y equitativas. Claro. Y esto tiene más que ver con el nivel de información que tienen las personas acerca de cómo se entrega la remuneración o qué elementos están considerados dentro de la remuneración. Y si es que sienten que de alguna forma su remuneración está asociado realmente a su entregable, no a su esfuerzo, ojo, a su entregable, claro. Exacto. Hay cosas que influyen muchísimo más. Si uno se fuera como a la pirámide de Maslow, por decirlo de alguna forma, la remuneración viene a ser intercambiable con cosas básicas. ¿Ya? Sí, yo puedo comprar. O sea, a mí no me va a pagar la luz el estar contenta en mi trabajo. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Pero una vez que cumplo aquellos elementos que son los básicos, empiezan a ponerse en juego otros elementos, como por ejemplo, mi sentido de pertenencia, que tiene más que ver con la relación con los otros, mi necesidad de ser vista y reconocida por lo que yo hago, que tiene que ver con mi relación con el liderazgo, o por último, con mi propósito de la vida, que tiene que ver también con el propósito y el orgullo de mi trabajo. Perfecto. Y yo creo que hoy en día, hablando como de la juventud de hoy, y por qué no decirlo después de la pandemia con todos, porque yo creo que a muchos, aunque no seamos tan jóvenes, nos removió ese proceso. Muchos estamos buscando un sentido más de propósito que tan solo venir a trabajar de 9 a 6 y no buscar nada más como poder autodesarrollarnos. Entonces, hoy día las organizaciones tienen desafíos que son muchísimo más grandes que antes. Antes, como que las necesidades básicas resueltas estábamos. Claro. Hoy día no. Claro. Entonces uno pudiera entender que un polinomio, uno siempre piensa en el efecto, el beneficio económico, pero claro, hay un propósito, hay un liderazgo, hay varias cosas que conforman y uno le da el peso, obviamente, a las cosas que son más importantes y dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentre también, ¿cierto? Completo. Fíjate que tú acabas de decir algo que es muy importante. Hoy día está ocurriendo en las organizaciones varios desafíos que tienen que ver. Uno, que hay varias generaciones involucradas en forma simultánea. Entonces, ¿cómo hacemos que todos convivamos armónicamente y entregando lo mejor de cada uno? Ese es uno de los desafíos. Y el otro desafío es que hace mucho rato sabemos que para lograr cumplir ciertas metas, etcétera, la innovación es básico. Y ya sabemos lo que no les pasa cuando no hay innovación y los dinosaurios lo saben perfectamente. Entonces, para que exista innovación, aquí viene la fórmula que es más perversa, necesitamos diferentes tipos de personas. Entiendo. Entonces, ¿cuál es el desafío de las organizaciones con respecto al clima organizacional? Es que todas esas personas tengan una percepción parecida. Entiendo. Solo percepción, es decir, que sientan que están en un lugar donde pueden contribuir, pero contribuir cada uno desde sus diferencias. Entiendo. Por eso hoy día nuestro modelo tiene un foco que se llama Great Place to Work for All. Y lo que persigue el for all es precisamente que la mayoría de las personas tengan lo más parecido posible
la percepción, porque incluso así es más fácil gestionar la organización completa, si no tengo que dividirlo en facciones y empezar a ver ya, estos no les gusta, a esto les gusta mucho, a esto. Entonces, para evitar eso, tenemos que ser muy astutos. Entonces, hay un desafío en el liderazgo hoy día muy, pero muy potente. Entiendo. Oye, para las personas que están ahí, trabajan en recursos humanos, ¿cuáles son las principales dimensiones que considera esta encuesta o se llama, no me acuerdo si era... Trust Index. Trust Index. Perfecto. Trust Índice de Index. confianza. Índice de confianza, claro. ¿Qué dimensiones utiliza? El orgullo, no sé si ¿qué mide? Mide lo que nuestro modelo busca conseguir. Mide la confianza con el líder, dividida en estas 3 dimensiones. Perfecto. De credibilidad, credibilidad, respeto e imparcialidad. Mide la dimensión de trabajo de equipo o pertenencia, que es la dimensión de camaradería, y también la relación, claro, que tenemos con el trabajo, que es el orgullo. Claro, te hacía esa pregunta porque a propósito es cómo participan los colaboradores, ¿cierto? Porque uno dice, oye, cualquier empresa, alguien que no ha escuchado, oye, esta encuesta se puede de alguna forma manejar, pero por eso era cómo participan los colaboradores en este proceso y cómo se garantiza la confidencialidad de la respuesta. Súper importante. Primero que nada, los colaboradores son los protagonistas. Okay. ¿Ya? Porque todos tienen el mismo peso relativo. No es que los líderes puntúen, cuando contesta un líder yo le voy a dar 2 puntos y cuando contesta un colaborador, dependiendo en qué nivel de la pirámide, yo le doy 1. No, todos tienen cada respuesta tiene exactamente el mismo peso. Entiendo. ¿Ya? Y digo que son los protagonistas porque son muchos más que los líderes. En general debería ser así, ¿no? Total. Pues eso es lo que esperamos. Siempre. Entonces, el resultado tiene más que ver con la cantidad de personas por volumen. Entiendo. ¿Sí? Entonces, el premio lo otorga el colaborador, básicamente. Ahora, ¿cómo garantizamos la confidencialidad de los datos? Y esto es clave, es algo que me toca muchísimo explicar en las organizaciones. Para que nosotros queramos que los colaboradores participen, tenemos que garantizar la confidencialidad de los datos. Entiendo. Y esta es una encuesta confidencial, más no anónima. Okay. ¿Ya? Esto es súper importante. Es decir, ustedes como organización, como UNIAC, que sé que se miden y que están certificados y que los requete contra felicito. Somos la única universidad que tiene Son la única universidad certificada en este minuto y dado el impacto que tiene, que ya expliqué, me parece realmente maravilloso. Ustedes como UNIAC nunca van a tener el resultado o las respuestas que dio cada una de las personas que respondió. Jamás. Entiendo. Esa información solo la tenemos nosotros. Para asegurar esa confidencialidad, cuando nosotros entregamos datos, entregamos grupos de personas que tengan a lo menos 6 respuestas. Entiendo. ¿Ya? Y eso es bien crítico porque esto es una norma internacional. Si nosotros por A o C motivo quisiéramos saltarnos esta norma, cierran la oficina de Chile. Claro. Y estamos, ya les dije, desde el 2001, no tenemos ninguna intención de que nos cierren, ¿sí? Voy a ser más majadera aún. Si yo estoy en un equipo de personas donde somos 10, pero somos solo 3 mujeres y 7 hombres, y todos contestamos, a mi jefe le van a dar el promedio, cuando él quiera saber por género cuáles son los promedios, solo va a obtener el promedio de los hombres. Entiendo. No de las mujeres. Mi respuesta como mujer no se pierde porque se junta con las otras de las otras áreas. Pero dentro de mi área, mi jefe nunca va a saber lo que contestamos mis 2 compañeritas y yo. Entiendo. Oye, y voy a ir a la representatividad. ¿Cómo se aseguran que los resultados realmente representen, ¿cierto?, la opinión de todos? ¿Cierto? ¿Hay un N desde alguna cosa estadística? ¿Cómo se mueve eso? Bueno, como buena empresa fijada en la investigación, la estadística es nuestra mejor amiga. Por supuesto. ¿Sí? Yo no soy estadista, entre paréntesis, pero me he tenido que informar bastante. Y me gusta, por suerte. Lo que nosotros tenemos que verificar es que el error muestral no sea mayor a 5.
Perfecto. ¿Ya? No sé si los que están escuchando aquí entienden bien lo que es el error muestral o todos lo entienden de la misma manera, pero básicamente es si es que todas las personas hubiesen respondido, los resultados no debieran diferenciarse mucho en 5 puntos para arriba o 5 puntos para abajo como mucho. Y obviamente dependiendo del N de la población, porque esto es algo interesante, esta es una encuesta censal. Perfecto. Entonces, independiente del N de la población, mientras más grande sea la organización, menos personas necesitamos que respondan para encontrar ese error muestral. Sin embargo, las organizaciones que son chiquititas necesitan responder prácticamente todos. Perfecto. Oye, Beatriz, ¿y qué pasa cuando una organización se mete en este proceso y no alcanza los resultados esperados? ¿Hay un plan de trabajo? ¿Cómo se maneja eso? Porque no necesariamente alguien busca una empresa esto para mejorar el clima organizacional. Sí. Y porque ve que tiene potencial, y eso tiene que ver con un plan estratégico de fondo y dice, vamos a mejorar esto. ¿Ya? ¿Qué pasa si no alcanza lo esperado? ¿Hay un plan de trabajo? ¿Puede volver a reintentar, cierto, a recalcular para poder...? Sí, todas las organizaciones se pueden medir todos los años. De hecho, como el clima va cambiando, Claro. obviamente, la idea es que se midan por lo menos una vez al año para poder ir viendo una secuencia y ir viendo cuál es una cultura que se está instalando. Nosotros siempre decimos, cuando los resultados se repiten 3 años seguidos, en lo que sea, y eso es un aspecto cultural, algo que bien. está bastante instalado. Cuando las organizaciones no llegan a los resultados esperados, ojo, pueden estar incluso en la lista y querer tener mejores resultados. Nosotros también tenemos un área de formación, Ya. que es cómo, desde el punto de vista de nuestro modelo, los líderes pueden desarrollarse, incluso los líderes por una parte, los equipos por otra, el equipo de recursos humanos por otro, o los mismos colaboradores, para llegar a comportarse, es decir, para generar una cultura con altos niveles de confianza. Perfecto. Y eso es una parte del modelo de gestión, Ya. porque este modelo es un modelo de diagnóstico, pero también de gestión. Entiendo. Entonces, si nosotros los acompañamos, les enseñamos y los dejamos después libres de que sigan actuando, porque no se trata de ir haciendo nosotros los planes por ustedes, sino que enseñarles a hacer los planes. Muy bien, me parece perfecto eso. Sí. Oye, vamos a ir cerrando con un par de preguntas, pero ¿cómo visualiza tú o el equipo, cierto, la evolución del modelo Great Place to Work? Ya que hay tema hoy día de inteligencia artificial, tú lo mencionaste al principio, trabajamos con generaciones múltiples, ¿cierto? X, Y, en fin, lo que sea. Hay un trabajo híbrido, se instaló el teletrabajo y hay expectativas laborales. Entonces, ¿cambian un poco las dimensiones? ¿Hay algo ahí que podría ir evolucionando? Mira, lo interesante de que este modelo sea un modelo que ha sido extraído de la observación sistemática de la realidad es que vamos bien acorde a los cambios que van ocurriendo. Perfecto. Año a año nosotros hacemos esta investigación y vemos si hay diferencias regionales, si no, etcétera. Y de un tiempo a esta parte, bastante tiempo, diría yo que hace 7 años más o menos, se empezaron a visualizar ciertos cambios, que es donde aparece este concepto for all. Perfecto. Donde efectivamente la confianza sigue siendo la columna vertebral de un Great Place to Work, pero no es suficiente para acreditar que esa organización va a tener un buen rendimiento en el mercado. A nuestra confianza, que es esta columna, se le agregaron algunos elementos. Lo primero tiene que ver con una cultura de innovación. Es decir, si las personas sienten que están en un espacio donde pueden contribuir desde su propio aporte. Por otra parte está el liderazgo efectivo, que tiene que ver cómo los líderes no solamente son buenos para la pega o buenos para las relaciones. Aquí tienen que ser líderes que sean buenos con el entendimiento estratégico y cómo lo bajan a sus equipos de trabajo. Por otra parte aparece también el peso de los valores. Cuando una organización tiene instalados los valores en su ADN, las personas en forma muy rápida saben qué hacer en cualquier cambio de timón. Esto se vio muy, pero muy representado en la época de la pandemia. Claro. Y por último, son organizaciones que de alguna manera entienden esto del for all, entienden que independiente, que es la maximización del potencial humano, que es una de las cosas más relevantes, independiente del lugar donde la organización, que ocupen en la organización, o el cargo, o el rol, son personas que sí pueden entregar lo mejor de sí. Entiendo.
Y esa maximización del potencial humano es muy decidor para cómo le va a las organizaciones finalmente. Oye, me están haciendo en la sala de control que ya estamos en el tiempo realmente, quedé con un montón de cosas, te voy a tener que invitar a tomar un café. Me va a tener que invitar de nuevo. Totalmente nuevo. Oye, muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia, tu visión y la forma de cómo ayudan a las empresas. Creo que ahí dentro de las principales conclusiones ha sido que trabajar en un lugar, en un gran lugar, no depende únicamente de los beneficios o las políticas, digamos, específicas, sino de la capacidad de generar confianza y todo lo que mide, ¿cierto?, esta encuesta o esta forma, ¿no? Aquí, nuestros compañeros, gracias por estar junto a nosotros y nos vemos en un nuevo capítulo de GPS, ¿no?, donde la tecnología y los negocios convergen. Hasta la próxima semana. Aquí termina GPS, un programa de la Facultad de Negocios y Tecnología de UNIAC. No te pierdas. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en radio.uniac.cl.